Contame, ¿vos cómo empezaste a tocar flauta? Pues mm, cuando yo era pequeñita, como entre los 9 y 11, mi mamá daba clases de ajedrez en Correos y en el 2008, creo yo que fue 2007, que empezó la Escuela Municipal de Música, entonces como parte de nuestras actividades extracurriculares, en el 2008 mi mamá nos metió a la Escuela de Música y no sé, yo estaba como, realmente no sabía qué instrumento tocar, va, era como violín porque era el como más famoso. Y luego conocí a un amigo que ya tocaba flauta y me enseñó. Y yo, mira, me suena fácil. No fácil, sino que, mira, ya vi cómo suena. Entonces me metí a tocar flauta, sí, en el 2008. Yo tenía 11 años. A la gran. Eras un bebé. Era una bebita, sí. Era así. Y digamos, o sea, ¿cómo decidiste seguirla? Porque las actividades extracurriculares no siempre se siguen. ¿Por qué decidiste sí quedarte aquí? La verdad, creo que siempre me gustó como la dinámica de hacer cosas en el día. O sea, nosotras nunca éramos, bueno, muy poco tiempo de nuestra vida con mi hermana fue regresar a la casa después del colegio, casi siempre o hacíamos natación o ajedrez. Entonces solo era como seguir y a mí como que esa disciplina de estar metida en algo me gusta, como esa constancia y porque desde chiquitita yo quería ser músico, o sea, solo sabía que quería ser músico, no sabía cómo funcionaba, pero... Y me gustaba, era como para un niño, creo yo que es muy alegre hacer eso, ¿va? Para un niño era alegre ver amiguitos y así. Sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta como que si era esto, si era tocar flauta o si era estar en contacto con la música lo que querías hacer el resto de tu vida? Eso fue más o menos cuando yo entré a básicos, como a los 13 por ahí, que ya estaba como más metida en la orquesta, ya había tocado como de primera flauta un par de veces y me gustaba mucho, me gusta mucho la dinámica de retarme a que me salga. O sea, no era que se me hiciera fácil, sino que me gustaba darle y darle y darle y ver cómo iba saliendo el proceso. Y a los 15 años yo ya estaba decidida que iba a estudiar música para que eso iba a ser mi carrera, ¿va? Solo fue como un clic, no sé, fue, ni siquiera la pensé, solo fue como, sí, voy a ser músico, ¿va? ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿cuáles eran tus opciones cuando ya te tocaba decidir qué hacer el resto de tu vida o enfrentarte al mundo fuera del colegio? Mis opciones eran psicología, psicología clínica, biología o música. Y cuando estaba en quinto bachillerato, bueno, realmente lo que yo quería era irme a estudiar a Costa Rica flauta, ¿verdad? Eso era lo que yo tenía pensado desde los 15 años. Pero cuando ya me tocó quinto bachillerato y pues eso era todavía muy lejano, yo hablé con mis papás y fue como, ¿cómo no vas a seguir música? Ya estás ahí, seguí, y yo, bueno. Entonces fue así. Sí pensé otras opciones, pero siempre fueron como, si realmente no me gusta, o sea, si siento que no, pero era muy poco, era como una probabilidad muy poca que no quisiera hacer música. Entonces, ¿fue la USAC tu opción o había más opciones? ¿O por qué escogiste entrarle como por ahí? Bueno, las opciones eran la USAC o la Universidad del Valle. La USAC por lo menos era una licenciatura en música especializado en el instrumento, mientras que la Universidad del Valle era un profesorado en música y a mí no me interesaba tanto el hecho de aprender la pedagogía musical, sino la ejecución musical, entonces ni siquiera la pensé y también porque pues era la universidad pública, ¿verdad? Me iba a salir mucho más barato, la sede me queda aquí nomás, o sea, para Ninco me quedan 2 kilómetros, no mucho, entonces era la única que tenía. ¿Y cómo fue tu contacto con la U? Bueno, el primer año de U que estuve no fue malo, porque siento que fue una de las vivencias más bonitas que tuve ese año, pero musicalmente siento que yo sentía que yo no iba a poder llevar la carrera completa porque, o sea, sentía que lo que ellos pedían, digamos, en el estatus musical, como por ejemplo entrenamiento auditivo, que yo nunca había llevado entrenamiento auditivo, un buen entrenamiento auditivo para mí eso era solo imposible. Y en la flauta mi profesor sentía que no me daba como la seguridad a la hora de tocar. Más bien ese primer año
pasé como casi un semestre o más sin que la flauta me sonara bien porque estaba corrigiendo mi embocadura, pero no podía hacer lo que mi profesor me pedía, o sea, él me pedía una embocadura perfecta y mi boca solo nunca se pudo acoplar a eso, entonces sí fue como, en ese sentido sí sentí que fue como difícil y raro y como no sabía bien qué pasaba porque yo quería entender el lenguaje musical, o sea, realmente quería poder abarcar todo lo que fuera la música y no solo tocar bien la flauta, entonces sí me causaba como ciertos conflictos esas cosas. Ya, y entonces, digamos, ¿cuál fue como el motor que te hizo decir, bueno, ya no puedo seguir estudiando aquí, voy a buscar otro espacio? Eh, pues el motor fue que en abril de ese año, de primer año de U, yo fui al Festival de Flautas que se hace en Costa Rica y yo, como te digo, desde los 15 años yo quería estudiar en Costa Rica por el profesor, ¿verdad? Por el profesor de flauta. Y bueno, fui, yo lo hablé con una amiga y me dijo, decide, va a platicarle que quieres estudiar con él, a ver qué te dice. Entonces un día sí le dije, mire, ¿será que podemos examinar? Y me dijo, sí, venga, va, los exámenes son en diciembre, prepárese para lo teórico, prepare algún flauta y viene. Entonces cuando regresé de esos, como que lo empecé a maquinar y empecé a verlo, ¿verdad? Y decía, bueno, si me quedo aquí, ya sé qué es lo que está sucediendo y puede que en un punto no pueda lograrlo y pierda y todo lo que pasa si uno pierde una clase un semestre, ¿verdad? Y podría ir a intentar, va a hacerme el examen, estudiar, meterle y ver qué sucede, ¿verdad? ¿Y qué era diferente allá de acá, como para que allá sí pudiese seguir tu proceso? Mm, en lo que yo me enfoqué fue en la flauta. Y desde que yo escuché a un alumno de este profesor y vi la diferencia, que era abismal, de la diferencia de los flautistas que he escuchado aquí con él, fue una primera pauta. Y también cuando fui al lugar y vi las instalaciones, vi como el ambiente, que todo era totalmente centrado en música, fue como, oh, esto es como un conservatorio real de música, como algo así, totalmente metido solo en lo musical. Entonces, pues yo no sabía, yo la verdad es que yo fui a ver qué, lo que yo estaba pensando en la flauta y supuse que lo demás iba a venir de la mano con eso. Y como, o sea, ya estando ahí, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, cuando ya estuve en Costa Rica, luego de las pruebas y todo, la verdad es que yo no me lo esperaba, no esperaba absolutamente nada de lo que sucedió. Obviamente yo era sumamente inocente en todo en la vida, yo no tenía idea de nada, yo vivía bajo el ala de mis papás, ¿verdad? Y pues fue un poco de todo, fue bueno, fue malo, fue muy difícil, algunas cosas solo sucedieron fácil, pero siento que fue un cambio absoluto en mi vida. O sea, la persona que yo fui, que yo fue la persona que puso el pie en el aeropuerto y se fue a la persona que puso el pie aquí 4 años más tarde, es otra persona de lo que sucedió dentro del proceso allá, ¿verdad? Y musicalmente, ¿sentís que sí, o sea, sí, que la diferencia fue suficiente como para que estar allá mereciera este cambio? Sí, sí, musicalmente sí sentí que valía la pena todo lo que sucedía alrededor, porque, no sé, tal vez no me dieron como todo lo que yo esperaba, digamos, en cuanto yo pensé que iba a recibir como más entrenamiento auditivo y eso, pero en todo lo que es la teoría musical, por fin yo entendí que era la armonía, que era el contrapunto, pude verlo paso a paso, y en la flauta también, por fin sentí que entendía cómo tocar el instrumento, que me sentía a gusto tocando el instrumento y no incómoda, no rara. Sí fue un proceso pues difícil porque sí fue una etapa difícil, pero yo iba con toda la disposición de aprender y siento que sí, por lo menos musicalmente aprendí lo que yo esperaba y tal vez más, ¿verdad? O sea, siento que yo no podría tocar la flauta o dominarla como siento que la domino ahorita si me hubiera quedado aquí, no sé. Sí, sí. Yo pienso mucho, el año pasado cuando salió esta canción de Residente, René, me tocaba mucho el coro. No sé, he estado muy cerca como de ustedes, que se fueron, que partieron, y que en el coro dice algo así como, ya no queda casi nadie aquí. A veces yo tampoco quisiera estar aquí.
Y a mí me pegaba mucho pensando como, bueno, o sea, Guatemala ahorita está estructurada de una forma que no permite como encontrar una voz, no permite diseñar caminos y como que todo está muy encapsulado en lo que se cree que se debe hacer o como se creen que las cosas deberían de ser, pero ni siquiera realmente cómo se debería de hacer. ¿Tú sentís que las cosas como te las presentó Costa Rica te permitieron como encontrar, o sea, una voz distinta, encontrar como caminos distintos o alejados como de estos cánones establecidos? ¿O crees que es algo que sigue atravesando a Latinoamérica o es algo que atraviesa la música? No sé. Eso está. Pues es como un poco de todo porque, digamos, yo ya vi otra realidad musical, o sea, el nivel musical sí era totalmente diferente a lo que yo una vez había experimentado y pues el lugar, el instituto sí te exigía un nivel musical muy alto, o sea, era muy alto la exigencia musical, que es lo que te hace perfeccionar tu instrumento, ¿verdad? Pero dentro de los 4 años yo llegué a tener mucho conflicto justamente con eso, porque sentía que nos encasillaban a que solo teníamos que ser músicos académicos, que solo nos podía gustar la música académica. De hecho, a mi profesor no le gusta ningún otro género que no sea clásico o barroco. Entonces me empezó a surgir, estando estudiando, que yo quería probar otros géneros o qué pasaría si yo quisiera explorar otras áreas musicales, ¿verdad? Más allá de solo tocar música académica. Entonces siento que tal vez es la perspectiva de lo que es la música académica en Latinoamérica, porque nosotros como instrumentistas académicos siempre vamos a querer imitar el modelo europeo, pero nosotros estamos en tierra latinoamericana y le damos muy poco valor a nuestras raíces latinoamericanas, a nuestros ritmos, a todo, ¿verdad? A toda la diversidad de géneros musicales que existen dentro de Latinoamérica. Entonces, dentro de mis 4 años allá, sí llegué a tener conflictos muy fuertes con lo que estudiaba y con lo que, como que mi espíritu más quería probar. Entonces, fue como una cuestión individual querer encontrar mi propia voz, mi propio sonido, mi propia forma de interpretación, porque incluso el repertorio se reciclaba. O sea, un semestre yo tocaba una pieza y el siguiente semestre otro compañero también la estaba tocando. Entonces, sí, es parte del repertorio universal, pero ¿dónde entra la individualidad de uno a la hora de tocar algo? ¿Dónde está la individualidad de uno a la hora de reflejarse con lo que uno está tocando, verdad? Porque yo considero que el arte sí tiene que ser un reflejo de nuestro ser, de nuestra alma. Y eso de encasillarnos a que tiene que ser un repertorio estricto, que hay que seguir patrones, que hay que seguir reglas clásicas, barrocas, está muy bien porque hay gente que le gusta. Pero ¿qué pasa si uno no lo llena totalmente eso, verdad? Esa fue como la duda que empezó a surgir en mí. Ya. Yo siento que, digamos, este proceso que hemos tenido como descubrimiento, pues explora bastante como esa ruta de encontrar tu voz, de definirte, pues desde lo que sabes, desde lo que tienes a tu alcance y desde las herramientas que has acumulado en los últimos años. Entonces, no sé si querrás hablar un poco de lo que representó crear esta pieza o lo que significa para ti, o, sí, o para las dos, no sé. Bueno, cuando me hablaste de hacer esto, ¿verdad? Y que me dijiste que tocáramos una pieza, y yo automáticamente lo que pensé fue como, pero ¿por qué no la hacemos? O sea, yo siento que recibimos las herramientas suficientes de armonía, de contrapunto, de análisis de la forma como para uno agarrar el instrumento y explorar, ¿verdad? Y hacerlo. Entonces, cuando hablamos de esto y me planteaste como la idea de cómo fue mi experiencia viviendo fuera y todo eso, que para mí realmente fue una catarsis fuerte porque nunca había como plasmado más allá de mis pensamientos lo que para mí significó. Y yo siento que logramos reflejarlo muy bien porque siento que sí fue como un proceso de perder lo que yo era, lo que yo creía, lo que pensaba de la vida, del mundo, de la música, de la flauta, para encontrarme con un mundo que no conocía en muchas circunstancias que no pensé vivir, ¿verdad? Porque una cosa es lo musical, ¿verdad? Todo el cambio musical y también todo el cambio de lo personal, ¿verdad? Lo que es vivir con gente que no es tu familia,
ir todos los días, hacer lo mismo todos los días. Yo no tenía y no conocía a nadie más que no fuera músico. Yo vivía a 4 cuadras del lugar, entonces pues era difícil. Y siento que la pieza sí refleja muy bien ese... Yo siento que fue como entrar en un agujero negro, que uno entra y pierde el control absoluto de la nave, y uno solo va y solo va y solo va y solo va, y empezó en un lugar y terminó en otro que nunca se imaginó. Así es como yo me he sentido todos estos años, todo este tiempo. Y pues siento que eso es mucho lo que refleja la pieza. La primera parte es como la inocencia de una persona que no había salido de su burbuja nunca, como esas ansias y como cierta melancolía, pero no tan trágica ni tan triste, sino como muy tranquila. Y luego entrar al agujero negro donde ya todo se descontroló, todo solo sucedió y solo pasaba, y uno tenía que ir aprendiendo en el momento y no se podía detener a pensar mucho. Y a lo que estoy ahora, ¿verdad? Que yo nunca pensé hacer una pieza, por ejemplo. Nunca imaginé en mi carrera llegar a hacer algo así, ¿verdad? Y no sé, siento que así. A mí me impacta mucho, digamos, cómo las cosas que aprendimos desde nuestros caminos, cuando nos separamos con tu partida, pues convergieron, ¿verdad? Y había muchas cosas que vos me contabas, como el caos en el que, en el que coincidía mucho contigo, ¿verdad? Y siento que pues la pieza en general no solo te describe a ti, yo también me siento descrita y me imagino que es un proceso como que pasa que nos atraviesa como población música guatemalteca. Entonces, desde los lugares en los que desde las que lo hicimos, que pues no fue como sentarnos a escribir o a probar qué sonaba, sino dejar que fluyera, pues logramos plasmar como cosas muy interesantes y como comprender el trabajo en equipo que va más allá como de los cánones tradicionales con los que nos criamos. Entonces, pues es muy bonito tocar con vos. Es muy bonito como el sonido que explora y la historia como tan narrativa. Y pues no sé, tocamos, probamos. Démosle.
tocando un poco, pensaba como, ajá, que se habla mucho de los retos que representa ser mujer y que muchas veces desde la academia y desde el afrontarnos día a día con el mundo hostil, pues creemos que es inválido hablar de que hay condiciones diferentes, porque pues al final todos peleamos, pero quería saber si para ti ser mujer ha representado mayor dificultad en ese camino o si representa algo que aporte. Pues creo que nunca lo había llegado a pensar hasta que lo experimenté. Lamentablemente, cuando parte también de lo que como que me pegó mucho estando afuera fue que conocí lo que era el machismo dentro de la música académica de una manera que yo solo no podía entender, que yo pensaba que tal vez yo era la que tal vez era que lo pensaba, pero se vivía mucho en la cátedra donde yo estaba, o sea, con mis propios compañeros, directamente de mi profesor había ¿cuál es la palabra? Un favoritismo demasiado fuerte hacia los hombres que hacia las mujeres. Solo éramos dos mujeres con mi profesor, una compañera y yo. Y durante los 4 años yo no sabía si el problema era yo, que yo era muy intensa, muy rara, no sé, pero creo que era una cuestión simplemente de que yo no era hombre. Eso era todo, tenía todas las mismas capacidades que tenían mis compañeros y lo daba todo, pero para mi profesor simplemente que yo fuera mujer descartaba llegar más lejos. Creo que él lamentablemente tiene un pensamiento bastante machista, en ese sentido muy, muy machista. Y pues dentro de mis años estudiando también lo viví con mis compañeros que hacían comentarios de compañeras mías de la orquesta, ¿verdad? Que por ser mujeres que toca así, o es que es chica, ¿no? Entonces era como que, inclusive dentro de la misma institución, solo tuve una profesora mujer, que fue mi directora de banda, que ella era violinista y está dirigiendo una banda sinfónica, ¿verdad? Y era muy buena, o sea, ella era es una buena directora, porque realmente yo aprendí muchísimo de ella, pero todo el mundo hablaba mal de ella porque era mujer, y el director de la orquesta juvenil, que era malísimo, que es malísimo director, nadie lo tocaba porque era él, ¿verdad? Era wow. Entonces, creo que sí lo viví, lo sentí, y también creo que me hizo darme cuenta que uno tiene dos vías, o quedarse ahí como, bueno, no pude, o no, decir como no. También siento que al haber hecho esto es como parte de uno decir sí se puede, o sea, tenemos todas, todas las mismas capacidades que puede tener cualquier otra persona para crear algo y hacer, y creo que también tiene que salir de una misma, darle valor a lo que otras mujeres hacen. Solo mi profesor de historia fue el único que nos alentó y nos enseñó dentro de su pensum que habían compositoras mujeres, que dentro de la historia hubieron mujeres que marcaron la historia, y yo hasta ese momento no me había puesto a pensar que yo escucho muy poco repertorio de mujeres para empezar. Escucho muy pocas solistas mujeres, y creo que también desde ahí tiene que venir el cambio, ¿verdad? Desde esos pequeños momentos. Yo me recuerdo que cuando te presenté el proyecto, lo primero que me dijiste fue, yo le entro, pero yo no me veo tocando música de un hombre. Entonces, o buscamos una compositora mujer que tenga el formato, o lo hacemos nosotras. Y digamos, desde ese postulado y desde oírte reconocer esto, me pregunto si para vos es necesario que en Guatemala o en el mundo hayan espacios exclusivos para mujeres. ¿Y por qué crees, si sí, que hay que pelearlos y hacerlos nuestros? Siento que más que sean exclusivos de mujeres, deberían de ser iguales. O sea, deberíamos de tener los mismos espacios y la misma cantidad de oportunidades que todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero sí siento que un buen avance y dar un buen paso es, bueno, esto es nuestro, ¿verdad? Estos son nuestras candidatas, estos son nuestras representaciones.
Y te lo dije justamente por eso, porque hay una cantidad ridícula de compositores y todo el mundo puede mencionar más de 5, pero ¿cuántas compositoras mujeres conocemos? ¿Cuánta música de cámara de mujeres conocemos? ¿Cuánta música latinoamericana de mujeres conocemos? Entonces creo que sí es necesario que existan estos espacios para visibilizar el trabajo, el buen trabajo que hay de mujeres y buscar la igualdad, ¿verdad? Buscar que en todas las áreas académicas o no académicas se tome igual en cuenta, ¿verdad? Que se quite ese estereotipo de, es que como mujer no va a ser tan bueno. No, no es cierto. O sea, música es música, arte es arte. Y sí, creo que la vía y lo más viable y fuerte que podemos hacer como mujeres, uno, es visibilizarnos nosotras mismas y dos, visibilizar también el trabajo de las demás, ¿verdad? No solo atribuirle siempre a alguien más, sino que uno también poner de su granito. Sí, sí, yo creo que esa postura de decir yo no voy a hacer en ese momento algo que no sea una mujer para un proyecto así es muy fuerte y muy valioso y me hizo crecer mucho, así como este proceso gigante me hizo crecer y creo que pues es algo que tiene que seguir desde el formato que sea, acoplándonos a un poco el escuchar a la otra y desde lo que las otras esperan, desde lo que las otras necesitan, pues ir haciendo propuestas, ir creando, ir poniendo sobre la mesa e ir viendo cómo resolver un poco la incertidumbre en el futuro y un poco lo injusto de todo lo que pasa todo el tiempo acá. Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el proceso, muchas gracias por la obra. Espero pues que siga desarrollándose y que llegue lejos. También muchas gracias al espacio que nos ofrece ahorita la orquesta la Orquesta Sinfónica de la IDFOPA para pues trabajar en estos procesos de visibilización. Creo que mientras no haya esas condiciones de igualdad, pues es muy valioso que existan espacios. Y pues sí, es cierto que todos los espacios cometen errores y pueden ser mejores y pues nadie sale libre de esto, pero también nos toca a nosotros a nosotras hacer nuestros esos espacios y qué lindo tenerte para hacerlo contigo. A ti, Libertad, gracias por la idea, la propuesta y por... La verdad es que el proceso también fue demasiado increíble. Yo nunca imaginé, en serio, crear algo partiendo de la improvisación, que es como la manera más real, más orgánica de hacer algo, ¿verdad? Y que, como vos decís, ambas convergemos en todo ese proceso porque también nuestra juventud se vio implicada en ese cambio, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia increíble, Libertad. Muchísimas gracias por eso, por tomarme en cuenta y por hacer esto conmigo. Gracias.